mirarnos a nosotros mismos en el espejo y asumir la responsabilidad personal. Usted no puede cambiar a su cónyuge, pero puede cambiarse a sí mismo. En vez de centrarse en los defectos de su pareja, júzguese y saque la viga de su propio ojo primero. Te prometo que el primer paso para un mejor matrimonio es ser un mejor cónyuge. Esto es muy importante porque no se puede tener una conversación cariñosa y productiva acerca del conflicto si no se tiene un corazón abierto. Una vez que ambos corazones estén abiertos, ustedes podrán hablar acerca del conflicto. Después de todo, el matrimonio será exitoso solo si los cónyuges se esfuerzan por tener una comunicación abierta. Como lo dijimos antes, el conflicto sano es una puerta abierta para un mayor grado de intimidad y conexión en el matrimonio. Esta es la sesión en la que Greg y Aaron ponen a prueba esta afirmación. Aquí les enseñaremos cómo tener la charla después de una discusión. Y hombres, lo siento, no tiene nada que ver con el sexo. Bueno, este ha sido un gran viaje con ustedes para repasar, en el principio, qué es lo que necesitamos para tener un buen matrimonio. ¿Cuál es nuestro fundamento? Abierto. Sí, un corazón abierto. Porque cuando un corazón está abierto, entonces muchas de las cosas buenas que necesitamos para tener un matrimonio fuerte tienen una mejor probabilidad de presentarse. Entonces queremos comenzar diciendo que eso es un fundamento, un corazón abierto, y entonces pueden suceder cosas buenas. Para que un corazón se abra, si deseo que el corazón de ella se abra, ¿qué necesito hacer? Sí, ¿qué puedo hacer para crear un lugar seguro? No puedo forzar a que se abra, pero puedo crear un ambiente más propenso para que se abra ante mí. Es todo lo que puedo hacer mientras la valoro y descifro cómo nutrirla de acuerdo a lo que ella necesita para sentirse amada. Y avanzamos, las cosas se sienten seguras, pero de repente aparece el conflicto, ¿correcto? ¿Qué impulsa todos los conflictos que se presentan? Sí, ¿cierto? Un botón interno es presionado. ¿Y qué sucede en nuestro corazón? Se cierra. Y cuando estamos cerrados empezamos a hacer ¿qué? Sí, reaccionamos en manera de pelea emocionalmente. Empezamos a hacer cosas que nunca nos ayudarán a llegar a donde queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando esos botones son activados? Número 1, ¿qué podemos hacer? Sí, tomar un momento de descanso, crear distancia entre nosotros, porque necesitamos conversar, pero tratar de hacerlo racionalmente. Primero, nunca es correcto. Necesito tener mi corazón abierto. Ese es mi trabajo, no el de ella. Esa es mi responsabilidad. Debo entender cómo me siento y saber cuál es la verdad. Todo eso que está diseñado para abrirme un poco más y ahora sí volver. Recuerden esta cita. Observa la viga en tu propio ojo primero. ¿Para hacer qué? Para ver claramente. Ahora tenemos mejor percepción y conciencia. Tenemos perspectiva. Tenemos la verdad. Así, armados con todo esto, nuestras posibilidades de tener una buena conversación aumentan. A eso nos referimos. Esto no es nada fácil, es difícil, toma tiempo. Nosotros trabajamos en ello. A veces lo hacemos bien, a veces no tanto. Pero ahora, cuando estamos listos para encontrarnos de nuevo, ¿qué es lo que parece? Hemos estado prometiéndoles todo el tiempo, tratando de convencerlos que el conflicto es saludable. No la actitud reactiva. El conflicto saludable es la puerta de entrada a la intimidad. Y en esta sesión queremos demostrar que eso es cierto. Detesto el conflicto. No me gusta discutir con ella. Prefiero que estemos en armonía. Pero en esos momentos que estamos en desacuerdo, que estamos discutiendo, hay un beneficio presente. Hay una oportunidad. ¿Cuál es? ¿Por qué puede el conflicto ser algo bueno? Es lo que queremos mostrar, la oportunidad. Así que has estado solo y ahora tienes tu corazón abierto y vuelven a estar juntos. Lo primero que quieres hacer es asegurarte de que los dos corazones están abiertos. Hacer una revisión. Estoy bien, estoy abierto. ¿Cómo estás tú? ¿Estás abierto? ¿Listo para tener esta conversación? Porque como dijimos, pueden suceder cosas muy locas cuando se tiene interacción con corazones cerrados.
Ahora digamos que tú llegas y dices, tengo mi corazón abierto, y él dice, no, yo no estoy abierto. Tienes la oportunidad de entrar en el papel que llamamos oyente. Y entonces no debes abrir tu corazón a alguien que tiene su corazón cerrado, porque si ustedes interactúan con alguien que tiene el corazón cerrado, ¿qué pasaría? Probablemente sería pisoteado, maltratado y tirado. Y como saben, su corazón es un tesoro, así que no se abran a alguien que está cerrado. Verifiquen, identifiquen cómo está cada uno. Tú estás abierto y eres responsable de ti mismo, pero ¿cómo está él? ¿Está abierto? ¿Está listo? Y esto puede determinar cómo se aborda la conversación. Así que la mejor manera de tener esta conversación es usar algo que llamamos charla LUVE. ¿Recuerdan que les dije que era un estudiante C? Me doy cuenta que deletreé mal la palabra love y algunos dirán, ¿en serio? ¿Es tan difícil? Bien, LV es un acrónimo que descubrimos que nos puede llevar a niveles muy profundos de conexión, intimidad y armonía. Ahora tenemos la oportunidad de reconectarnos y hay algo poderoso acerca de la idea del LUVE que deseamos revelarles. Pero para hacer eso, queremos hablarles de un evento al comienzo de nuestro matrimonio, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar a través de un poco de conflicto y creo que te sorprendió, ¿Sí? ¿Verdad? Sí, así fue. Y un pequeño conflicto para mí podía significar un gran conflicto. Llegué a casa después de mi trabajo como enfermera. Regresé tarde a casa. Greg estaba dormido. Estaba en la escuela de posgrado y creo que tenía una prueba al día siguiente, así que no quise encender las luces ni hacer ruido. Fui silenciosa. Me preparé para acostarme. Me quité los lentes de contacto, cepillé mis dientes y llegué a la puerta del dormitorio, la puerta de la habitación donde Greg dormía. Y yo empezaba a tomar la ruta de acceso a la cama. Ustedes entienden, cuando uno está en la oscuridad de un dormitorio, puedes imaginar el camino a la cama. Sabes que cuando golpeas este objeto, te desvías porque de otra forma te puedes estrellar con otro. Estaba lista para avanzar hacia la cama. Pero al parecer, mientras estaba en el trabajo, todas las cosas cambiaron. Quizá... yo estaba muy aburrido esa noche, ella no estaba. Estaba aburrido. No había nada en televisión, nada bueno en deportes, ni eventos, nada. No sucedía nada en este pequeño campus de la universidad en la que estábamos. Estaba muy aburrido. Entonces... pensé literalmente, fue así, estoy muy aburrido, voy a acostarme, puedo aprovechar para tener una buena noche de sueño, así que caminé hacia la habitación principal y apenas entré recuerdo muy bien que me detuve y miré a mi alrededor pensando, no lo había notado, me tomó mucho tiempo darme cuenta de ello, que algo no estaba bien en la manera como Erin había dispuesto todo en la habitación y el decorado y todo. No estaba seguro de qué era. No me parecía que estuviera bien, así que dije, oye, ¿sabes qué? De todas formas estoy aburrido, voy a reorganizar nuestra habitación. Ella vendrá a casa y le encantará y verá que estoy tomando interés en nuestra vida juntos. Oh, ¿quién sabía lo que iba a suceder, eh? Oh, un hombre puede esperanzarse, ¿no? Así que lo hice, retiré nuestra cama, la puse en un lado diferente de la habitación, tomé nuestro pequeño mueble, lo moví, lo reemplacé con repisas, reubiqué todo y cuando terminé dije, esto se ve muy bien, es grandioso. Apagué la luz y me fui a dormir. Así que cuando Erin regresó... más tarde esa mañana, temprano en la mañana, ella fue muy amable al no encender las luces para no despertarme. ¿Pero por qué lo haría? Ya lo explicó. Ella conocía la habitación, solo que ahora era algo diferente. Correcto. Así que empezó a tropezar en la habitación. La primera cosa que golpeó fue la mesita de madera con 3 patas que hay que atornillar y... tenían una especie de... normalmente se usan para poner un bonito mantel encima y típicamente se pondría una lámpara de vidrio o quizá un florero también de cristal. Sí. Creo que esta mesa tenía una lámpara y eso fue lo primero que golpeé. Era hermosa. Golpeó esa mesa, así que la lámpara se estrelló contra el suelo, la mesa se volteó hacia arriba y ella se quedó atrapada en medio de las patas de madera, así que al tratar de avanzar terminó cayendo y eso no es gracioso. Mientras ella caía, una de las patas de madera raspó su espinilla, le levantó la piel, así que podrán imaginar que ella gritó del dolor, pero ella tropezó con esta cosa y cayó hacia adelante. Terminó en la esquina de la habitación, básicamente. En esa esquina yo había puesto un regalo. Alguien nos había dado unos grandes, hermosos y antiguos esquís de madera. Esquís antiguos. Eran geniales. Ella los golpeó y cayó de nuevo. ¿Estoy inventando algo, cariño? No es bien, así. Entonces, ella cayó y mientras lo hacía, golpeó un estante, ese estante que yo había reubicado,
y que tenía una cantidad de cosas como estas. Unas bonitas estatuillas que la gente le había regalado a través de la vida. Y habían unos novios. Una pequeña enfermera graduada, un graduado de la escuela secundaria, cayeron uno después de otro y golpearon el suelo. Y en un comentario aparte puedo decir que no terminaron nada bien al golpearse. No quedaron tan hermosos después de esto. Sí. Así que se estrellaron y los esquís cayeron junto a mí. Con ese ruido me desperté. Alguien gritando en la esquina, cristales rotos, cosas golpeando a un lado de la cama. ¿Qué creen ustedes que imaginé? ¡Nos están robando! Exactamente. El instinto de correr o pelear surgió, pero no podía enfrentar a nadie en la oscuridad. Solo quería salir de la habitación, hacer algo. Y en ese momento olvidé que había cambiado de lugar la cama. Y entonces fui de frente contra la pared. Quedé viendo estrellas. Creí que alguien me había golpeado. No podía entender lo que estaba pasando. De repente la luz se encendió y vi a Erin y pensé, gracias a Dios, estamos bien. Y entonces dije algo como, hey, hola cariño, bienvenida a casa. Y no tuve el encuentro que había imaginado en mi mente que íbamos a tener, porque tú no estabas muy contenta. No estabas nada contenta. No estaba nada feliz y de hecho estaba sorprendida por lo que había sucedido, porque por supuesto estaba sangrando. Mis estatuillas estaban rotas y yo esperaba que él se acercara a consolarme, pero me equivoqué. Él nunca me consoló. No. Al recordarlo, definitivamente no fue como sucedió. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué imaginan? ¿Cómo podrían pensar, bueno, porque esto tiene que ser una gran cosa? Debería ser muy fácil estar de su lado, ¿cierto? ¿Por qué no fui capaz de hacer eso inicialmente? Todo lo que hemos hablado conecta en todo. ¿Por qué? Sí, se apretó un botón en el momento en que ella empezó a quejarse de su pierna y... ¿Qué digo yo? Quejarse. Era un escándalo realmente. Dios. Sí. Me quejé, mientras se aplicaba un torniquete para evitar la pérdida de sangre. Cuando empezó a quejarse de todo esto, con mucha razón, presionó mi botón. Y cuando presionan tus botones, ¿qué sucede? ¿Tú piensas en ti o en ella? Sí, ese es el problema. Generalmente soy quien quiero ser como hombre o como esposo, aquel que se pone siempre del lado de ella. Pero ¿qué se interpone en el camino? Díganme, ¿qué es? Nosotros, ¿cierto? Nuestros botones son activados. Ahora estoy defendiéndome, estamos en una gran discusión. Por lo tanto, ¿cómo salimos de ese nivel de desconexión? Porque obviamente discutimos por más de unos minutos y quedamos totalmente desconectados. Creo que me dormí en el sofá quizá la primera vez en nuestro matrimonio. Pero ¿cómo se pasa de eso al nivel más profundo de intimidad y conexión? ¿Qué sucedió? Yo creo que fue algo accidental. Algunas cosas que hicimos al día siguiente significaron una diferencia muy grande y esto es lo que llamamos charla Louvre. Así en Louvre, la L significa listen, escuchar. La U, understand, comprender. La B representa validar y la E representa empatía. Piensen en una escalera descendente y cuando agregas cada uno de estos elementos llegas un poco más profundo, un poco más profundo, un poco más profundo, al nivel muy profundo de intimidad y creemos que esa es la empatía y en un segundo les mostraremos por qué. Queremos mostrar esta discusión y lo que hicimos al día siguiente para ilustrar por qué esto es tan poderoso. Entonces así es como funciona. Número 1, la L, que indica escuchar, ¿de acuerdo? Escuchar realmente significa presencia. En otras palabras, si estoy ocupado pensando en otra cosa o estoy viendo la televisión mientras ella está hablando, eso no es escuchar realmente. Y vimos una gran analogía en el idioma de los chinos. El verbo escuchar, el símbolo para este verbo, está compuesto por un par de palabras unidas por otros dos símbolos. Entonces el verbo escuchar está compuesto por otros dos símbolos. Uno de ellos es el símbolo para los ojos, el otro es para los oídos. Y entonces el símbolo final para escuchar es este: un corazón abierto. ¿No les parece interesante? A eso nos referimos. Si yo continúo cerrado y reaccionando, nunca podré escucharla, ¿de acuerdo? No estoy dispuesto, estoy centrado en mí mismo, no la estoy escuchando. Pero si me tomo el tiempo para abrir mi corazón, me dispongo para darle mi presencia. La presencia es hacer cosas como tener contacto visual, girarme hacia ella, restringir las distracciones. ¿Cuál es la mayor distracción en nuestros días y que nos impide escucharnos realmente mutuamente? ¿Qué creen?
Sí, los teléfonos móviles. Oí que alguien gritó a los hijos. Sí, Así eso es. también. Hemos visto al enemigo en nuestro matrimonio y es pequeño, sí, pero los niños también. ¿No creen que los teléfonos móviles son un factor enorme? Sí, ¿Tú qué porque crees? me estás mirando. Eso es interesante. Pero debo confesarlo, soy una de las que más lucha con el teléfono. Porque lo tomo y pienso, puedo tener una conversación y enviar un texto a un hijo y responder un correo electrónico y todo el tiempo él estaba tratando de hablar conmigo. Y algo realmente básico es aprender esto. Y también cuando estábamos en proceso de adopción nos dijeron, asegúrense de lograr que este niño los mire a los ojos porque eso es unión, conexión, sin importar lo que tengan que hacer, no importa lo que deban hacer. Y eso realmente me dio la convicción de que cuando hablo con mi esposo, lo menos que puedo hacer es poner el celular a un lado y mirarlo a los ojos para tener conexión e intimar. ¿Qué tan difícil es? ¿Eso tiene sentido? Así que la oportunidad de tener esta discusión se presenta cuando alguien decide ser un oyente. Así que esa noche, en realidad la mañana siguiente, me acerqué a Erin y le dije, oye, ¿podemos hablar sobre lo que pasó anoche? En ese momento, después de una buena noche de sueño, yo estaba abierto. No creo que hubiese otra cosa que hacer, pero estábamos en muy buena actitud, así que solo fue cuestión de que alguno de los dos preguntara, ¿puedo ser el oyente? ¿Podemos hablar de todo lo que pasó? Y eso nos llevó a este proceso. Y este es el poder de la L. Empezar a escuchar al otro. Después seguimos con la U, que es entender, o la esencia de ello, que es la curiosidad. Realmente uno es curioso cuando no asume que lo sabe todo. Usted no asume lo que esto significó para el otro, lo que tu cónyuge piensa, lo que siente, así que con la curiosidad tú haces buenas preguntas, porque estás buscando entender. ¿Qué significó esto para ella? Estar curioso y estar fascinado por su experiencia porque muy probablemente es muy diferente a la tuya. Hay una frase que aprendimos a través de los años que realmente lo pone en acción en esta parte. Estas son 3 palabras. Ayúdame a entender. Es una manera no amenazante de obtener información y es una manera humilde de conseguir información porque tú no dices, yo sé que lo hiciste, sé que lo quería decir, sé lo que piensas. En lugar de ello realmente, no sé, ayúdame a entender lo que pasó anoche. Yo sé que reorganizaste los muebles y que terminé sangrando, pero ayúdame a entender lo que tu corazón quería con esto. Ayúdame a entender qué estabas deseando hacer con esto. Y realmente podría perderme el hecho de que en su corazón quería hacer algo para mí. No resultó tan agradable, pero... El resultado fue muy malo. El resultado ya existe, pero... Ayúdame a entender es una frase que ha funcionado muy bien en nuestro matrimonio y también en otras relaciones. Ayúdame a entender. Es una gran manera de iniciar, una manera humilde para entablar una conversación en torno a la búsqueda de información, para tener una mejor comprensión de lo que pasó. Todo comenzó cuando dije que quería escuchar lo que fuera que estuviera pasando y luego dije, ayúdame a entender lo que sucedió. ¿Por qué te pusiste tan molesta? Ahora lo entiendo, es obvio, ¿no? Pero al mismo tiempo no sabía exactamente qué había pasado. Bueno, yo estaba sangrando y todas las estatuillas se habían estrellado contra el suelo. Y tú no parecías preocupado que estuviera sangrando o por los pedazos de vidrio. Estabas más preocupado por ti. Yo esperaba que te acercaras y me consolaras y eso no sucedió para nada. Aquí es donde esto se pone difícil. Porque escucharon eso y ¿qué creen que quiero hacer? Sí, quiero decir, bueno, eso no es para nada lo que estaba haciendo. Aquí es donde es muy fácil dejar de ser oyente y empezar a responder, a defenderse. Pero lo que aprendí es que si solo hablamos de nuestra percepción de los hechos, de aquello que sucedió, nunca vamos a llegar a nada bueno. Porque discutimos sobre eso toda la noche, ¿de acuerdo? Dime por qué no encendiste la luz. La gente normal enciende la luz en una habitación oscura. Eso es así, ¿verdad? Yo podría empezar a debatir esas cosas, pero uno de nosotros tiene que permanecer en modo de escucha, de ayúdame a entender. Porque de allí surge la oportunidad de
llevar la conversación a un nivel que llamamos validar, y ese es un paso muy poderoso. Entonces es escuchar, entender y, como Greg dijo, permitir que te lleve a un nivel de conexión más profundo. Es en lo que estamos. Entonces la B de validar es realmente valorar los pensamientos de tu cónyuge, sus opiniones y sus sentimientos. Lo más importante, sus sentimientos, porque podemos discutir sobre los hechos, pero los sentimientos no son negociables. Lo que yo siento es lo que yo siento. Él no tiene por qué tratar de cambiar lo que yo siento, pero sí tiene la oportunidad de acercarse a mí y validar eso. Y decirme, ¿sabes qué? No tiene sentido para mí, no entiendo por qué te sentiste que te había faltado al respeto cuando estabas sangrando y las cosas eran injustas, lo que haya sido, pero él vino a mi lado y me dijo, ¿sabes qué? Eso realmente me importa. Eso es importante. Entiendo que así es como te sientes. Así que cuando no estás de acuerdo con los hechos o con las opiniones o con su visión de lo que sucedió, ve hacia su corazón. ¿Qué estaban sintiendo en ese momento? Incluso pueden decir algo como, digamos que todo esto es cierto, que te sentiste irrespetado, pero ¿eso dónde te lleva? ¿Dónde te deja? ¿Qué sucedió para que te sintieras así? Y creo que a la mañana siguiente me preguntaste eso porque estabas en el papel de oyente. Sí, aquí es donde he tenido que crecer y aprender, porque soy buen oyente. Soy bueno haciendo contacto visual y soy una persona curiosa, así que para mí es fácil buscar y tratar de entender realmente qué había sucedido. Donde empiezo a tropezar es cuando ella comparte una opinión o una perspectiva de los hechos. Es entonces cuando ocurre que quiero discutir. ¿Quién más actúa igual? ¿Realmente importa lo que pasó? Tropiezo en comenzar a evaluar los hechos y en averiguar si no estoy de acuerdo con ellos, y puedo discutir durante 2 horas solo por una fecha, solo por un dato, y es ahí donde me dejo atrapar. Hay una gran declaración que dice, no prestes atención a cada palabra que alguien dice. Eso me ha cambiado la vida. Porque para mí es muy fácil seleccionar ciertas palabras y así siempre lo hago, ¿realmente? Ayer lo hice así. Oh, bien, entonces no siempre lo hago. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Alguien más hace eso? Es una locura, ¿verdad? Algunos de ustedes dirían, yo la sacudiría, ¿verdad? Y otros dirían que no pueden evitarlo, y es cuando tropiezo. Bueno, y entonces, por lo general, yo tengo muchas palabras que expresar. No lo he notado. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, caigo víctima del debate, de la discusión, porque pienso que eso no fue lo que sucedió y que la verdad está en el ojo de ¿quién? Del espectador. Opiniones. Entrevisten a 2 testigos del mismo delito. ¿Van a tener 2 qué? Sí, vemos las cosas de manera muy diferente. Yo recuerdo las cosas de manera diferente a ella. La única cosa que aprendí a hacer es lo que dijiste. En lugar de preocuparme por los hechos, por lo que ella dijo, por su opinión, voy en busca de su corazón. Busco cómo la hizo sentir eso. Y ha sido algo exitoso poder decir, muy bien, esa noche, mientras empezabas a compartir, lo que fundamentalmente debía haber dicho fue, está bien. Entonces, digamos que estaba más interesado, y ella tenía razón, pero yo no estaba dispuesto a aceptarlo todavía. Pero ella tenía razón, me preocupé más por mí, por sentirme fracasado, que acerca de ella. Pero independientemente, lo que le pregunté fue, si todo eso es cierto, ¿cómo se sintió? Dime, ¿qué te hizo sentir? Simplemente me sentí descuidada, irrespetada, no valorada. Y especialmente me hizo sentir no importante ni de una manera o de otra. Y él estaba enfocado en otras cosas. Sí. Y la belleza de la parte comunicativa es que puedo repetirle eso a ella. Acabas de decir que te sentiste irrespetada, que te sentiste devaluada, sentiste que no me importas. Y no importa si estoy de acuerdo con eso o no, ese es el punto. En lugar de estar de acuerdo en cómo exactamente debió sentirse ella, ahora es solo cuestión de decir, vaya, eso tiene sentido. Puedo ver desde tu perspectiva cómo pudiste sentirte de esa manera, ¿ves? Eso es validación. La validación es ir hacia los sentimientos de alguien, incluso si tiene sentido o no. Y ahora pasamos de escuchar a una comprensión más profunda. Ahora que ya la validé, eso es lo que la acerca aún más a mí. Ahora ella se siente bien y nos preparamos para lo que creemos es el mayor regalo que podemos darnos en una relación. Y esa es la letra E de empatía. La E es todo acerca de empatizar. ¿Creen que es bueno escucharla?
Pero es aún mejor y podemos profundizar más cuando la entiendo. Y es bueno validarla intelectualmente diciendo, ¿sabes qué? Puedo ver cómo esto tiene sentido desde tu perspectiva, pero eso no es la empatía. La empatía... ¿es qué? Muy bien, la simpatía es cuando nos sentimos mal por alguien. Me sentí mal, puedo ver su pierna hecha un desastre, sus estatuillas destrozadas por el suelo. La oportunidad de empatizar es cuando me puedo sentir mal con ella, cuando nos penetramos en cómo se siente lo que estaba sucediendo. Y escuchen, no logré llegar a ese punto. Es decir, para mí, estas figuritas me importaban poco. Seré honesto, no importaban nada para mí. Yo nunca pondría estas cosas en un estante. Me avergonzaría tener eso y que uno de mis amigos dijera, oye, ¿tienes eso en tu oficina? ¿En serio? Esto no es valioso para mí. ¿Pero para quién es valioso? Para ella. ¿Pero por qué? Esa es la parte que necesitaba, que faltaba en mí. Y así, mientras seguíamos hablando, una parte de lo que quería entender es, de acuerdo, estás muy molesta y frustrada por estas cosas que se rompieron. Ayúdame a entender. Y la verdad es que esas cosas realmente ya no me gustaban. Lo que me gustaba eran los recuerdos atados a ellas. Mi abuela me había regalado esto, mi madre me dio la enfermera graduada y mi tía me regaló la estudiante de escuela secundaria. Había una cantidad de recuerdos atados a ellas. No fueron las figuras en sí, fueron los recuerdos que representaban los que se estrellaron contra el suelo. Fueron los recuerdos de ellas. Así que al escucharla, yo nunca habría pensado en eso, nunca se me habría ocurrido, pero al oírla a través de esas lágrimas y de lo que cada una de esas estatuillas significaban para ella y los recuerdos que representaban, entonces entendí. Y fue cuando comencé a pensar, si tengo algo que es valioso para mí y ella lo rompe, incluso por accidente, pero digamos que lo rompe y después no le importa, ¿cómo me siento yo? Y fue en ese momento en que entendí, me sentí como ella. Y por supuesto, en ese momento, en verdad, empaticé con mi cónyuge y ahora incluso me sentí impulsado a disculparme. Siempre le digo a todos que no hay razón de disculparse hasta que no se sientan identificados con su cónyuge. Pero hasta que lo consigan, hasta que entiendan lo que era para ellos y lo que realmente sienten, una disculpa será buena, pero no significará nada hasta que no vaya acompañada de la empatía. Ahora le dije, Erin, vaya, lo entiendo, Dios. Y luego le dije, oye, lo siento, por favor, perdóname. Y ahora sí estamos de nuevo reconectados. Y le dije incluso, voy a salir, voy a conducir hasta donde sea necesario y te compraré cada una de ellas. Pero yo no las quería, entonces le dije, no, yo no quiero esas. Realmente eran los recuerdos que estaban atadas a ellas. Pero me encantó que contara esta historia una vez en uno de los seminarios. Y hubo una mujer que en cada descanso le decía, tienes que reemplazar esas estatuillas. Y Greg decía, no, ella no las quiere. Y ella se sentaba y luego en el siguiente descanso le decía, no, yo te aseguro que tienes que reemplazar las estatuillas. Y así, yo estaba en casa un día en la tarde, el timbre sonó y era el cartero. Y trajo una gran caja. Y adivinen qué había en esa gran caja. Sí, toneladas de pequeñas estatuillas por todo el lugar. Eran bonitas, muy antiguas. Pregúntenle a ella dónde están ahora. Sí, en una caja. Es cierto. Están en una caja en el sótano. Es lo mejor. Sótano. Aparentemente a salvo de mí. Eso es quizás lo más sabio que pudo hacer. Sí, ¿están seguras? Una de ellas se salvó, sí. Entonces sus corazones estaban abiertos. El punto es que a la gente no le importa lo que tú sabes. No le importa cómo lo vas a resolver o si tienes la solución más grandiosa en la mente. No les importa lo que sabes hasta que saben que te importa. De todas las cosas que he aprendido acerca de la comunicación, eso es algo que realmente me ayudó a cambiar en esta área. Porque antes me gustaba enseñar y me gustaba señalar y me gustaban muchas cosas. Pero ahora me doy cuenta de que a Erin no le va a importar lo que yo sé hasta que ella sepa que me importa. Y esta es la oportunidad.
Bien, ahora es difícil porque como hombre, ¿qué quiero hacer cuando hay un problema? Quiero resolverlo, quiero encontrar la solución, ¿cierto? Incluso le dije, hey, yo no sé por qué estás tan molesta por estas cosas, incluso puedo pegarlas de nuevo. Seguro. Así que le hice cumplir su palabra. Al día siguiente, después de este incidente, se sentó a la mesa del comedor con todas las piezas distribuidas sobre la mesa con una botella de pegamento. Y después de estar sentado bastante tiempo, finalmente se rindió e hizo una gran estatuilla. Parecía una obra de Picasso, era espeluznante. Realmente Sí, era horrible. espeluznante. Nada hermosa, créanme. Sí. A la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importa. Esa es la oportunidad. Antes de resolver cualquier cosa, y a propósito, en la última sesión, la que sigue, vamos a ver cómo resolver algo de una manera en la que ambos nos sintamos muy bien. Tendremos soluciones. Todo esto que estábamos hablando es una increíble oportunidad. El conflicto sano, cuando podemos conversar con el corazón abierto, cuando escuchamos, entendemos y validamos para en última instancia empatizar con el otro, eso es lo que nos lleva a un nivel de conexión más profundo. Hay beneficios en el conflicto, hay una oportunidad si hacemos esto de determinada manera. Y esto es lo que era tan difícil para nosotros, no sabíamos cómo. Ahora sé que primero debo abrir mi corazón y luego podremos conectarnos. Y si cumplo mi objetivo deberá importarme lo que dice para empatizar con ella. Y podremos llegar a un lugar bueno. Ahora estamos en un buen lugar. Hemos logrado algo muy bueno. Aún hay algunas cosas que están rotas, ¿verdad? Si tenemos que averiguar una solución, ¿cómo podemos resolver las cosas en nuestra relación de manera que ambos nos sintamos bien? Allí es a lo siguiente a lo que queremos llegar. Gracias.